mejor nada. Miren, hoy el Congreso de los Diputados ha debatido una propuesta que, más allá de su contenido, retrata el momento político que vivimos. La iniciativa para prohibir el burka y el hiyab vuelve a poner sobre la mesa una discusión que en apariencia trata de libertad, feminismo y derechos, pero que en realidad trata de otra cosa, de relato, de estrategia y, por qué no decirlo, de miedo. Voy a empezar dejando clara mi posición para que nadie se pierda en esto. El burka y el hiyab son prendas que, desde mi punto de vista, simbolizan la negación de la mujer como individuo libre. No son un vestido cualquiera, no son una moda cultural, son, en muchos contextos, la manifestación visible de un sistema que impone a la mujer invisibilidad, sumisión y silencio. Y decir esto no es islamofobia, es defender un principio universal: la dignidad humana no debe nunca taparse la cara. Ahora bien, y aquí está la clave, una cosa es lo que simbolizan esas prendas y otra muy distinta es convertirlas en un problema político en España, porque no lo son. No existe en nuestro país un fenómeno social relevante de uso del burka o del hiyab. No es un conflicto real, no es una preocupación cotidiana, no es algo que altere la convivencia. La mayoría de ciudadanos jamás ha visto uno en su vida fuera de la televisión. Y cuando la política se dedica a legislar sobre problemas que prácticamente no existen, conviene preguntarse por qué lo hace. Y la respuesta no suele estar en la igualdad ni en el feminismo, suele estar en la estrategia. La propuesta impulsada por Vox no nace de una preocupación repentina por los derechos de las mujeres musulmanas. O sea, si fuera, ese mismo celo lo veríamos en muchos otros ámbitos donde las mujeres sufren desigualdad real y cotidiana, pero no es ahí donde ponen el foco. Eligen, en cambio, un símbolo muy concreto, muy visual y muy minoritario. ¿Por qué? Porque es útil políticamente. Es útil porque permite construir un relato, el relato de que existe una amenaza cultural, una invasión silenciosa, un choque civilizatorio, un relato que necesita ejemplos visibles, aunque sean escasos, para sostener la sensación de peligro. Y la política del miedo funciona así. No necesita datos masivos, necesita imágenes potentes. No es la primera vez que vemos este mecanismo. Ha ocurrido con la inmigración, ha ocurrido con las denuncias falsas de la violencia de género, ha ocurrido con la ocupación, fenómenos reales, sí, pero amplificados hasta parecer epidemias sociales. La estrategia es conocida: seleccionar un problema limitado, exagerarlo, repetirlo, convertirlo en símbolo y después presentarse como el único capaz de combatirlo. Y aquí es donde entra en juego otro actor fundamental, el Partido Popular, que hace de comparsa en todo esto. Lo verdaderamente significativo del debate de hoy no es que Vox haya presentado esta iniciativa. Eso entra dentro de su línea ideológica habitual. Lo relevante es que el principal partido de la oposición decida moverse en ese mismo marco argumental, porque cuando un partido mayoritario adopta el lenguaje, los temas y los marcos de uno minoritario, no es el minoritario el que se modera, es el mayoritario el que se desplaza. La historia política reciente, en España y fuera de ella, demuestra que los marcos discursivos son contagiosos. Y cuando se normaliza un marco basado en el miedo identitario, ese marco acaba colonizando el debate público entero. Ya no se discute si el problema existe o no, se discute cómo combatirlo. Y en ese momento el relato ya ha ganado. Por eso conviene separar dos planos, que a menudo se mezclan, deliberadamente, por supuesto. Primer plano, el moral. ¿Son el burka y el hiyab símbolos de opresión? Mucha gente, entre la que yo me incluyo, cree que sí, claro que lo son. Segundo plano, el político. ¿Existe en España un problema social que justifique legislar sobre ello? No. Confundir ambos planos es el truco, porque permite presentar una propuesta innecesaria como si fuera urgente. Permite disfrazar de defensa de derechos lo que en realidad es una operación de agenda. Y permite sobre todo desplazar el debate público hacia terrenos emocionales donde los matices desaparecen. En política los símbolos importan, pero también importa la proporción. Y legislar sobre una prenda prácticamente inexistente en la vida cotidiana española no es proporcional, es performativo, es teatro legislativo,
es política convertida en escenografía. Mientras discutimos esto, quedan fuera del foco problemas que sí afectan de verdad a miles de mujeres. La precariedad laboral, la brecha salarial, la conciliación imposible, la violencia machista real, la dependencia económica, la carga invisible de cuidados. Esos son los debates feministas de fondo. Esos son los conflictos estructurales. Pero no generan titulares tan llamativos ni, sobre todo, polarizan tanto. Y aquí aparece otra pregunta, muy incómoda, ¿eh? ¿A quién beneficia que el debate público gire alrededor de símbolos identitarios en vez de hacerlo alrededor de desigualdades materiales? ¿A quién? La respuesta es sencilla. A quienes viven políticamente de la confrontación cultural. Lo tienen claro, ¿no? Porque las guerras culturales tienen una ventaja estratégica enorme. Dividen rápido, movilizan emociones y simplifican la realidad. Transforman debates complejos en consignas. Y en ese terreno el análisis pausado pierde frente al eslogan contundente. El riesgo para la democracia no está en discutir sobre el velo. Discutir es sano. El riesgo está en acostumbrarnos a debatir siempre sobre cuestiones diseñadas para enfrentarnos. Cuando la agenda pública se llena de temas simbólicos, polarizantes, el espacio para el consenso se reduce. Y una democracia sin espacios de consenso empieza a erosionarse lentamente. Por eso el debate de hoy en el Congreso no iba realmente sobre prendas religiosas, iba sobre qué tipo de política queremos. Una política que se dedique a resolver problemas reales o una política que prefiera amplificar problemas marginales porque son rentables electoralmente. España tiene desafíos enormes por delante, económicos, demográficos, tecnológicos, sociales. Ninguno de ellos se resuelve prohibiendo una prenda que casi nadie usa, pero sí pueden quedar enterrados bajo el ruido si permitimos que la conversación pública se desvíe constantemente hacia polémicas diseñadas para provocar reacción. Al final, la pregunta no es si el burka representa presión, que la representa. La pregunta es si convertirlo en prioridad legislativa representa una distracción. Y quizá la verdadera responsabilidad no esté solo en quien propone este tipo de iniciativas, sino también en quien decide seguirles el juego. Porque en política, igual que en la vida, no solo importa quién lanza la pelota, importa quién decide entrar en el partido. Hoy lo de menos era lo que iba a pasar en el Congreso, se ha rechazado la propuesta. Hoy lo verdaderamente importante ya está ocurriendo. La batalla por definir de qué hablamos como sociedad. Y esa batalla, no nos engañemos, es la que decide el rumbo de un país.